¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Edición especial de fin de semana de Canal Rural Noticias. Y hace un tiempito, poco, se volvió a hablar del tema de la comunicación. Se vuelve a hablar todo el tiempo del tema de la comunicación en el campo, pero en este caso hubo un hecho que puso a la cuestión de la comunicación en el tapete de todo y las discusiones empezaron otra vez. Tuvo que ver con el restablecimiento de los derechos de exportación. Y entonces cada que tenemos que hablar de comunicación y dónde estamos parados y si es que se avanza o no se avanza, a pesar de que él es muy optimista, yo creo que no se avanza en nada, pero bueno, no importa. De todo eso, como siempre, lo convocamos al ingeniero Víctor Piñeiro, que después de la presentación ya va a hablar con nosotros. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 164 años de trayectoria junto al agro. Asegurate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Y tal como les anticipé, nos acompaña el ingeniero Víctor Piñeiro, que hacía mucho que no venía, me decía, yo pensé que hacía menos que habías estado. Pasa rápido el tiempo, Carlos, pero siempre un gusto volver acá realmente. Habíamos quedado en que ibas a venir en febrero y después finalmente no se dio lo que pensábamos que se daba y bueno, claro, pasó porque el tiempo volando, ya estamos casi a fin de año otra vez. Exactamente, recordarán por ahí los oyentes más fieles que habíamos estado revisando muchas veces la participación de distintos estamentos del agronegocio en Brasil en la instancia del carnaval. Y el año pasado nos dieron una tregua, porque no hubo ninguna... Este año en realidad. Este año en realidad, del 2018, correcto. No hubo ninguna movida ni a favor ni en contra del agronegocio y de alguna manera nos excusó de venir a hacer el programa. Ahora acá sí hay movidas. Acá tenemos baile. Hay carnaval todo el año. Todo el año, sí, tenemos para divertirnos acá, así que... Volvieron las retenciones o los derechos de exportación y yo decía, se volvió a hablar mucho del tema comunicación, de que no tenemos lobby, de que no sabemos comunicar, porque como volvieron los derechos de exportación, digamos que había un reclamo de gran parte de la sociedad, que vos lo habrás notado en muchos medios de comunicación, periodistas, artistas, ya no faltaba nadie que pidiera los derechos de exportación. Macri durante un tiempo se resistió y finalmente volvieron. Y hay muchos que lo están celebrando. Sí, claramente, ¿no? Este tema es un tema de tensión permanente. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es distinguir cuándo realmente es un problema netamente de comunicación y cuándo es un problema quizás mucho más profundo, que tiene que ver con lo que vos decías, la capacidad de hacer lobby, la fortaleza política de un sector que no solamente se define en el plano comunicativo, sino que muchas veces está mucho más profundo y mucho más difícil de hacer valer o prevalecer una determinada postura. Por supuesto que la comunicación siempre es una palanca para generar ese poder de alguna manera o potenciarlo o atenuar el impacto negativo de alguna medida. Creo que lo que ha pasado en estos últimos tiempos con el tema de retenciones es que ha sucedido una crisis. Estamos todavía en el medio de una crisis económica que tuvo por ahí su testimonio más firme en el mercado cambiario, con todo lo que eso arrastra. Y en una situación de crisis es muy difícil pararnos con la cabeza fría a poder establecer qué política de comunicación tomamos. De todas maneras, una cosa es la crisis, la solución que se toma, pero un poco la reacción de la sociedad, casi festejando, te diría, es lo que preocupa. Eso es para mí, parte del contexto con el cual tenemos que trabajar. Muchas veces en este mismo panel hemos charlado esto. En el fondo, ese tipo de cuestiones es imposible atenderla en una situación de una dinámica como la actual. La dinámica te pasa por encima. Estas son el tipo de cosas que hay que pensar cuando en los 2 años anteriores las retenciones habían empezado a reducirse. Ese era el momento para fortalecer una política de comunicación, porque todavía la carga fiscal del sector agropecuario era altísima, ahora subió nuevamente, pero en ese momento todavía era altísima. Pero había un proceso de disminución. Había un proceso de disminución, pero todavía era alta, con lo cual se podía seguir construyendo claramente un mensaje mostrando el enorme aporte económico que el agro de Argentina hace hacia la sociedad
para intentar contrarrestar, posicionar un mensaje un poco distinto a este que está en líneas generales disperso en la sociedad, que es que el campo no aporta o que es el que tiene que aportar y demás, ¿no es cierto? En una situación de crisis como es la actual, lo que los expertos en comunicación aconsejan es una buena comunicación de crisis. La comunicación de crisis lo único que hace es mitigar, achicar, contener, limitar un problema. Nunca es, digamos, una posibilidad para crecer desde el punto de vista comunicacional. Lo que sí me gustaría recalcar con el tema de retenciones y aislar un poco lo que es la posición política o la acción política con la acción comunicativa es lo que había pasado previo al momento que las retenciones volvieron, que fueron esos largos meses de rumores y de versiones acerca de que volvía este régimen tributario. ¿Vos preparaste nuevamente. algún material para mostrar un poco, ejemplificar con imágenes lo que querés contarnos? Vamos a hacer una pausa y después de la pausa empezamos a hablar de eso. Dale, Carlos. Hacemos la pausa y seguimos enseguida con el ingeniero Víctor Piñeiro.